Buenas tardes, amigos de Edificios de México. El día de hoy nos encontramos en GCA Design y estamos con nuestros amigos del despacho que el día de hoy están muy entusiasmados de poder contar su historia. Bueno, mi nombre es Pablo Grayet, socio fundador de Grayet Sim Araiza. Muchas gracias, Iván, por tenernos aquí. Yo soy Jordana Araiza, socia fundadora de Grayet Sim Araiza. Y yo soy Pablo Sim, soy también socio fundador de Grayet Sim Araiza y es un gusto estar aquí en tu canal, Iván. Siempre es un gusto poder platicar con el experto y bueno, para poder conocer un poquito más sobre sus obras, sobre su trayectoria, nos gustaría conocer en el portal de Edificios de México cómo es que nace GCA Design. GCA inicia con la intención de trasladar nuestro conocimiento y experiencia en proyectos de gran escala. Buscamos trasladar este conocimiento a diferentes latitudes, a diferentes tipologías y creemos en una arquitectura holística. Justo nosotros estuvimos trabajando en, como dice Pablo, en proyectos de gran escala por 8 años y es ahí donde desarrollamos como este expertise, este know-how de la arquitectura y nos gustó mucho esta idea de holístico porque es una palabra que engloba el todo como un solo elemento, que ningún elemento es aislado. Entonces buscamos que esta filosofía de la arquitectura sea una mediación entre cliente, medio ambiente y la ciudad. O sea, entendemos todo como un mismo sistema. La buena arquitectura debe de englobar a todas y debe de beneficiar a todas. Si no, de lo contrario, creemos que son edificios que no necesariamente llegan a trascender, sino sentimos que si es un edificio que, por ejemplo, si es a veces se tiene la percepción de que si es muy bueno con el medio ambiente y es demasiado, cede mucho a la ciudad, de repente el cliente dice, pues es que esto no es buen negocio. Y por el otro lado, cuando hay veces que la arquitectura dice, no, es que todo se basa en la rentabilidad y en sacar provecho, pues hay veces que se deja perder un poco estas contribuciones al medio ambiente o hacia la ciudad. Entonces, para nosotros esta parte es fundamental de cuidar bien la inversión para que sucedan las buenas intenciones, pero también el cómo a través de haciendo una arquitectura que sea rentable y sabiendo qué es lo que le importa al cliente, podamos generar suficiente, no es capital remanente, pero que el cliente se sienta satisfecho para poder invertir en otras áreas. Interesante la visión que nos comparten y basado en ello nos gustaría conocer cuáles son los valores que consideran indispensables al momento de diseñar una ciudad y un espacio habitable. Como te había comentado, creo que tenemos como base los edificios que llegan a trascender en el tiempo y sentimos que son aquellos donde normalmente la gente puede comunicarse con ellos, ¿no? O sea, que puede interactuar. Hay veces que puedes haber un edificio muy bonito y todo, pero si está en un lugar aislado o donde la gente a lo mejor le cuesta trabajo ir, no necesariamente le va a agarrar cariño, ¿no? También creo, con esto que nos preguntas, tenemos una gran responsabilidad como arquitectos, sobre todo en nuestra oficina. Sí buscamos entendemos lo que busca el cliente y entendemos que está en nuestras manos una inversión fuerte, pero al final también sabemos que el usuario final va a recibir todo esto que nosotros estamos trabajando, ¿no? En todo el proceso. Entonces sí creo que es fundamental esa responsabilidad en todo el proceso entre cada uno de los integrantes, porque hay muchos factores que entran en juego, como proveedores, hay contratistas, hay ingenieros, hay muchas ingenierías involucradas. Está no solo el deseo del cliente, sino también el usuario final, la experiencia que va a recibir. Integramos el tema de la naturaleza, por supuesto, porque si buscamos una arquitectura muy porosa, una arquitectura que difumine el interior con el exterior. Entonces sí creo en esa parte de también un respeto por la naturaleza y el medio ambiente, que es algo que últimamente ya la naturaleza está reclamando su espacio. Y creo que pues no sé si quieran agregar algo más. Sí. También valoramos mucho el punto de vista del usuario final, no solo porque estamos diseñando, no nos va a importar quién lo viva, ¿no? Al contrario, creo que la parte más importante es ser parte de crear una experiencia
cómoda para el usuario final, sea quien sea. Sí, creo que ya en términos más prácticos, puntuales, hay cosas como activar la planta baja de los edificios o los primeros niveles a través de locales comerciales, plazas, que puedas tener este tipo de poder visitar el edificio sin necesidad de tener que ir a consumir o necesidad de tener como un propósito específico, sino que puedas estar y disfrutar. Entonces por eso ahí es donde se resume como esta visión holística, ¿no? De que sí tiene que ser negocio, sí tiene que haber una muy buena coordinación entre especialistas porque hay complejidad en hacer proyectos de gran escala, pero también el usuario final, que no necesariamente tenga que ser un inquilino, sino cómo lo va a vivir cada quien en su día a día. Eso es fundamental para nosotros. Fascinante lo que nos comparten de poder acercar la arquitectura al usuario final y que realmente viva esta arquitectura de acuerdo a lo que ustedes están proyectando en cada uno de sus diseños. Y en esta parte nos gustaría conocer desde el ángulo del usuario final y desde el ángulo de ustedes como arquitectos, ¿cómo definen el éxito en un proyecto de arquitectura o de urbanismo? Muy buena pregunta. En lo personal y también como algo que hemos platicado como equipo, entendemos el éxito no solo en la velocidad en la que se desplazan por ejemplo, los departamentos, en dado caso en un proyecto residencial, o qué tan rápido se rentan los metros cuadrados en un proyecto de oficinas, por ejemplo, sino qué tanto se apropia el usuario final del proyecto. Creemos en qué tanto lo disfruta, qué tanto le da un valor, que el mismo usuario lo termine cuidando, incluso más que el cliente. Creo que es importante cuando un proyecto cobra su propia vida, cuando empieza a generar comunidad, empieza a generar esta parte de integración naturaleza-ciudad. Yo sí veo muy valioso este tema. Últimamente en edificios sobre todo en rascacielos, en edificios verticales, creemos que se ha estado perdiendo un poco esta parte, ¿no? de conectar con la comunidad, de conectar entre personas. Si buscamos generar estas terrazas que empiezas a dialogar con el vecino, o este espacio que se vuelve un jardín muy grande en la parte superior, en donde ya llevas el parque quizá a un edificio vertical, que empiezas a crear un espacio más agradable y al final eso vuelve automáticamente un proyecto exitoso para nosotros, ¿no? Sí, a veces las amenidades que no solo se resuman a veces a la alberca, el gimnasio, sino a veces estos espacios comunes, esos umbrales que pueden generar la interacción espontánea entre vecinos, ¿no? Que a lo mejor vas bajando el elevador y caminando hacia tu departamento o de regreso y que te puedas topar a tu vecino y que puedan tener como un lugar ameno como para platicar de a lo mejor de trivialidades, pero que se den a conocer cada uno. Excelente. Y retomando un poquito de lo que ustedes están mencionando y la parte holística en la cual ustedes están haciendo arquitectura, ¿cómo es que logran equilibrar esa funcionalidad? Porque está interesante poder tener amenidades y poder incluir al usuario final con el contexto urbanístico. Sin embargo, ¿cómo es que ustedes logran ese equilibrio entre la funcionalidad estética, la viabilidad comercial y la función que tiene el usuario final dentro de todo este contexto? Bueno, es interesante esto que mencionas. Definitivamente es una labor que sí nos lleva a un sumo cuidado. Creemos que al final es un negocio el tema, cuando trabajamos para un cliente o un desarrollador que le interesa mucho el tema de las ventas y los metros cuadrados. Entonces trabajamos con plantas que sean muy funcionales, evitamos el tema de, nosotros le llamamos la grasa en el edificio, o sea, son espacios que en realidad son áreas útiles, que al final son muy eficientes y eso nos permite luego jugar a nuestro favor para hacer nuestros juegos, ¿no? Ya en temas de diseño que a nosotros nos interesa, que quizá al principio al desarrollador le cueste trabajo entender. Es una labor que la vamos llevando a lo largo del camino del proyecto,
pero sí sabemos y entendemos que mientras más eficientes sean nuestras plantas, mientras más eficientes sean los espacios que estamos proponiendo, al final vamos a tener metros cuadrados con los que podemos jugar. Es correcto, ¿no? O sea, creo que una frase muy importante que aprendimos es que cada línea que dibujas implica un costo. Entonces, implica porque tú lo dibujas en un plano y eso implica un corte, sello, o dibuja es una junta en el material. Entonces, alguien tiene que pagar por ello. Entonces, nosotros entendemos que justo con esta eficiencia hay que buscar dónde la inversión tiene mucho más valor, qué cosas se pueden proponer, justo como a lo mejor estas ideas de ciudad, de valor de generar espacios exteriores son un valor agregado para los clientes. Entonces ya el desarrollador dice, ok, puedo ceder esta parte porque sé que esto va a redituar para mí. Entonces ahí es donde se vuelve esa compensación y a lo mejor llega a este punto donde puedo generar a lo mejor este espacio que a lo mejor parece un poco más holgado en sentido de que no hay un programa fijo, pero que por la configuración en que nosotros le damos o la ubicación puede fomentar este tipo de interacciones espontáneas, y eso al final ayuda a que la arquitectura sea más vivible y que por ende se pueda llegar a comercializar más rápido. Y al final entendemos que estos tres pilares deben coexistir armoniosamente en cualquier proyecto, ¿no? Y no pensamos que vamos a sacrificar estética o funcionalidad solo por temas económicos. Entendemos que cada una de las decisiones que tomamos debe causar un impacto positivo en cualquiera de estos pilares dentro del proyecto. Entonces vamos jugando con cada decisión para jugar a nuestro favor. Muchas gracias. En Edificios de México hemos podido seguir desde el inicio en redes sociales cuando ustedes arrancaron como despacho de arquitectura, y hemos visto el avance que ustedes han tenido en diferentes proyectos, en la forma en la que han plasmado todos estos pilares, la parte holística, la parte de la integración y entender finalmente al cliente. Y bueno, nos gustaría conocer para ustedes qué significa diseñar con visión al futuro. Nosotros vemos la visión a futuro no como un estilo, sino más bien como una experiencia en la que nos reconciliamos entre vivencia humana y naturaleza, donde mitigamos esta segregación que existe hoy en día entre trabajo, vivienda y recreación, donde hay una ciudad más densa, pero también más caminable, más agradable para estar, en donde puedas tú caminar de tu casa a tu trabajo o de tu trabajo hacia el bar para ver a tus amigos o para tomar tu clase de lo que sea, un taller, donde puedas tener este tiempo adicional para convivir y coexistir con las otras personas, con tus seres queridos, y que esa ciudad sea lo suficientemente agradable, segura, que te permita caminar, que sea amena, y que no sea un tema como hasta de salud, ¿no? O sea, que camines, te sientas presente, activo, y esta parte de reconciliar la experiencia de cómo se vive en la ciudad y que no te tengas necesariamente que aislar en los suburbios. También para complementar lo que comenta Pablo, que es bastante importante esto que menciona en nuestra labor día a día, creemos en una arquitectura a futuro que sea más amigable con el ambiente. Entendemos que el tema de la construcción pues genera mucha contaminación a nivel mundial en el día a día, y creemos en que mientras mejor hagamos los edificios más inteligentes, más pensados, más en contacto con esta comunidad, con la experiencia humana, más hacer edificios que respiren, que pueda entrar la luz, que se vuelvan edificios con vida, en donde integramos también la naturaleza. Al final no va a ser necesario cada 5 años estar remodelándolo. Se van a volver edificios atemporales, edificios que pues son agradables para ver incluso,
que a la larga eso va a ser favorable para el medio ambiente. Entonces, parte de lo que creemos es generar esta arquitectura con propósito, arquitectura que trascienda, y eso es una parte fundamental en nuestro quehacer día a día en Grayet Simcha Raiza, y es lo que respiramos, nuestra filosofía. Y qué fascinante, Pablo, lo que nos comparten en este sentido de que esta arquitectura tiene que trascender, que tenemos que cuidar y pensar en el medio ambiente. Y entiendo que ahorita ustedes están trabajando en la parte de la iniciativa privada. ¿Cuál es su proyecto para ustedes poderlo extrapolar a la construcción, a la iniciativa que ya es pública? Que esto llegue no solamente a un cliente, sino que también pueda llevarse a comunidades, que en la zona donde ustedes estén construyendo puedan adoptar espacios verdes, puedan mejorar la comunidad, y esto se vuelva cada vez una tendencia y no solo una moda, sino imiten o piensen en este contexto para diseñar con visión y no solamente para construir por necesidad. Creo que, solo necesitas un proyecto para empezar y comenzar como a enseñar cómo vas a crear comunidad. Es muy importante, creo que hoy en día estamos como que muy individualizados y es como de, yo, mi casa y mi espacio y que me valga el otro, ¿no? Pero es muy importante enseñarnos o aprender de nuevo cómo podemos crear una gran comunidad desde un espacio en común, ¿no? Lo que decíamos hace rato, si la persona lo hace propio, por consecuencia lo va a cuidar, ¿no? Entonces, el crear estos espacios de interés donde te puedas desarrollar plenamente, creo que es poco a poco ir enseñando a la comunidad cómo sí se puede y cómo puedes llegar a impactar. Yo lo que creo también es que no importa si es público o privado, al final alguien tiene que pagarlo, y a la medida que hagas un proyecto que sea muy eficiente y donde sus espacios estén muy bien pensados, eso va a ayudar a que se replique el modelo fácilmente y que no caigamos en elefantes blancos. Y creo que hay veces que se tiene que buscar vender la idea, y que una vez que detona esta filosofía que podría ser hoy disruptiva, va a ser más fácil que a través de un ejemplo bien logrado, un caso de éxito, se pueda replicar a diferentes latitudes, diferentes comunidades. Creo también importante que la labor que nos está haciendo la naturaleza hoy misma, que nos está reclamando esto que nos estás comentando, yo creo que ya se vuelve como parte fundamental dentro del proceso de diseño. Como mencionan, diferentes tipologías, diferentes escalas, en diferentes comunidades. Creo que ya el medio ambiente nos está exigiendo que hagamos algo bueno por ellos, ¿no? Por eso. Entonces sí creo que ha sido más fácil esta parte de convencer al sector privado, porque ya están entendiéndolo, ya lo están viendo, lo están valorando. Y creo que nuestras propuestas arquitectónicas, igual la labor que hacemos día a día, que está tras bambalinas, que es enseñarle también al cliente qué es lo que le va a convenir económicamente hablando, pero que también le va a convenir al usuario final. Creo que es bastante divertido también el jugar con estos elementos, que a la larga va a terminar en un excelente proyecto. Pues les agradecemos mucho este espacio. Realmente podemos quedarnos un tiempo indefinido hablando de cómo lo que ustedes están trabajando en la parte holística, en la parte de entender al ser humano como el habitante final, como el que va a convivir con esa arquitectura. Entonces podríamos sacar muchas preguntas, y en Edificios de México pues agradecemos ese espacio que ustedes nos dieron para poder conocer su trayectoria, para poder conocer hacia dónde van, y sobre todo invitarnos a sus instalaciones a poder conversar con ustedes. Y pues nos gustaría que esto llegue todavía mucho más, y si nos pueden compartir las redes de cómo pueden ustedes contactarlos, cómo pueden un cliente acercarse con ustedes y externarles sus necesidades, y ustedes puedan también abordarlo, complementaría mucho este trabajo.
Bueno, en la descripción del video hicimos favor de compartirle a Edificios de México nuestras redes sociales y nuestros correos para que nos encuentren por ahí. Muchas gracias por la invitación y espero que esta plática haya sido de interés. Y esperamos tener muchas más. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos en contacto. Un gusto, muchas gracias. Hasta luego. Edificios de México, donde vives la arquitectura.